Hola a todos. En muchas tiendas de electrónica se vende aquí un kit para el autoensamblaje de la fuente de alimentación, que, por cierto, tiene características bastante buenas. A veces, este conjunto se vende con una sorpresa que hace que la fuente de alimentación no funcione. Me encontré con este conjunto. ¿Qué es esta sorpresa, y cómo lidiar con ella? Lo contaré en este video. Además, quiero mostrarte una novedad entre los multímetros. DA, que se especializa en la producción de instrumentos de medición y varias herramientas de soldadura, ha lanzado un nuevo multímetro GD128 Plus de última generación. Este es un gran multímetro con muchas características útiles, una de las cuales es la capacidad de cargar desde USB y, en consecuencia, una batería incorporada. Obtenga más información sobre este multímetro y, si lo desea, puede pedirlo haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción debajo de este video. El multímetro GD128 Plus viene en esta caja. En la parte posterior, como de costumbre, se indican las características de este dispositivo. Este multímetro puede medir un voltaje constante de hasta 1000 voltios. Voltaje variable de hasta 750 voltios. Corriente de hasta 10 amperios. Resistencia de hasta 100 megaohm. Capacidad hasta 100 milifarad. Frecuencia de hasta 10 megahercios. También en este instrumento hay funciones adicionales como linterna, medición de temperatura, medición de valores relativos, así como mínimos y máximos, detección de campo eléctrico, detección de cables de fase y otros. Dentro de la caja hay una cubierta de tela densa, que es muy conveniente para almacenar el multímetro. Y aquí está el equipo. Manual de usuario en inglés. Sondas cómodas y de alta calidad con cable suave y posiblemente de silicona. Los límites de medición de estas sondas son de hasta 10 amperios y hasta 1000 voltios. También viene con un termopar para medir la temperatura. Y cable USB para cargar el multímetro. Bueno, aquí está el multímetro en sí. El dispositivo es bastante grande, pero al mismo tiempo tiene un aspecto agradable y una ubicación conveniente de los botones, así como conectores debajo de las sondas. Como dije antes, el multímetro GD128 Plus tiene una batería incorporada. Vamos a ver qué tipo de batería está instalada aquí. La capacidad de la batería es de 1200 mAh, por lo que este multímetro puede funcionar durante mucho tiempo con una sola carga. Para encender el dispositivo, debe presionar y mantener presionado este botón. Cuando se enciende, el multímetro está configurado de forma predeterminada en el modo auto. También en la pantalla vemos la temperatura ambiente, 25 grados. Por cierto, este multímetro tiene otra característica muy útil. Al cambiar los modos de medición, se resaltan los conectores donde se deben instalar las sondas. Pequeña cosa, pero agradable. En el modo automático, el multímetro determina exactamente lo que necesita medir: tensión, resistencia o circuito eléctrico. Como puede ver, con el modo automático, el multímetro hace frente a perfectamente sin ningún retraso.
Ahora, con este botón Función, puede seleccionar manualmente el modo de medición deseado. El primer modo es la medición de voltaje. Para que el dispositivo entre en el modo de medición de voltaje variable, debe presionar el botón Cell. 250 voltios. Con el botón Range puede establecer el rango de medición, es decir, o serán decenas de voltios, o cientos de voltios o unidades. Si mantiene pulsado el botón REL, el multímetro entrará en el modo de medición del valor relativo. Con el botón Max-Min se puede fijar el valor máximo y mínimo de las mediciones. Y el botón Hold almacena el valor de las mediciones en la pantalla. El siguiente modo es medir la resistencia. 680 ohmios. A continuación, comprobar el circuito eléctrico. Luego prueba los diodos. Y medición de capacitancia. El siguiente modo de medición es milivoltios. Siguiente frecuencia. En la red doméstica, la frecuencia es de 50 Hz. Luego medir la temperatura. Para medir la temperatura, en lugar de las sondas, debe conectar un termopar. El siguiente modo es detectar el campo eléctrico y buscar el cable de fase. Y el siguiente modo es medir corrientes pequeñas, es decir, miliamperios, y corrientes grandes de hasta 10 amperios. Al presionar y mantener presionado el botón Vender, la linterna se enciende. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El multímetro GD128 Plus es definitivamente digno de mención. La batería incorporada, muchos modos de medición y funciones adicionales, así como una respuesta clara y rápida sin demora, y una apariencia agradable hacen que trabajar con este instrumento sea muy cómodo. Por cierto, lo voy a necesitar ahora. Bueno, aquí está la fuente de alimentación de la que hablé al principio. Tiene características bastante buenas. Aquí hay regulación de voltaje de 0 a 30 voltios, regulación de corriente de hasta 3 amperios, así como protección contra sobrecarga y cortocircuito. Cuando recibí este kit de bricolaje, en solo un par de horas lo armé. Luego suministró la tensión de alimentación y nada funcionó. Te mostraré cómo era. El voltaje máximo que se puede aplicar a la entrada de esta fuente de alimentación es de 24 voltios. El transformador que estoy usando emite exactamente ese tipo de voltaje. Cuando se aplica el voltaje, el LED se enciende inmediatamente, lo que indica una sobrecarga. En este caso, ni el voltaje ni la corriente están prácticamente regulados. He comprobado repetidamente la instalación correcta de las piezas, he probado todos los transistores, diodos y condensadores, pero fue en vano. Después de eso, compré 5 nuevos amplificadores operacionales TL081. Tras su sustitución, no hubo resultados. La fuente de alimentación no funcionó y terminé olvidándola. Pero recientemente decidí intentar reparar esta fuente de alimentación nuevamente. Revisé todas las piezas instaladas aquí una vez más y también pedí 20 piezas de nuevos amplificadores operacionales TL081. Pero antes de instalarlos en la placa, armé un dispositivo tan simple. El dispositivo de inspección de chips TL071 y TL081 es simple pero muy útil. Revisé los 20 chips que compré y aproximadamente la mitad de ellos resultaron no funcionar. Aquí en este video puede ver todo el proceso de ensamblaje y verificación de este dispositivo.
Después de instalar los chips de trabajo, apareció un voltaje en la salida de la fuente de alimentación, que se ajusta suavemente de 0 a 27 voltios. Voy a comprobar la fuente de alimentación bajo carga. Primero conectaré la tira de LED. Ahora la fuente de alimentación funciona bien y hay un ajuste de corriente y voltaje. Voy a comprobar la regulación de la corriente. Con chips TL081 en buen estado, esta fuente de alimentación funciona maravillosamente. Como se puede ver, los chips TL081 defectuosos que se venden en este kit pueden ser una sorpresa desagradable que hace que la fuente de alimentación no funcione. Pero si estos chips se reemplazan por chips que funcionan y funcionan, entonces la fuente de alimentación funciona perfectamente. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.